Buenas, mi nombre es Eurídice Ágreda, sociólogo de la Gerencia General de Estadísticas Demográficas, adscrita a la Gerencia de Censo de Población y Vivienda. Siguiendo los protocolos de bioseguridad, les invitamos al uso de la mascarilla, el tapaboca y el distanciamiento social. Continuamos con el proceso de capacitación para el manejo del cuestionario censal electrónico. Bienvenidos. En este micro hablaremos de la sección 3, características de los hogares, y el módulo de migración. Sección 4, composición del hogar, conjuntamente con los módulos misiones y programas sociales y el de participación y organización social. Características del hogar. La definición de hogar adoptada en este censo es la unidad doméstica formada por una persona o por un grupo de dos o más personas unidas o no por vínculos familiares que conviven en una vivienda, comparten los mismos servicios y mantienen un gasto común para la compra de la comida. Constituye el marco general dentro del cual se identifican a las personas que lo constituyen. Pregunta número 1. Para este hogar la vivienda es una pregunta que termina en 2 puntos y es de respuesta simple. Esta pregunta está referida al tipo de arreglo en virtud del cual el hogar ocupa la vivienda. Las opciones de respuesta son propia pagada totalmente, propia pagándose, alquilada, prestada, cedida, vivienda indígena, asignada o adjudicada por la Gran Misión Vivienda, tomada o en custodia, y otra forma. Pregunta número 2. ¿Cuántos cuartos para dormir utilizan las personas de este hogar de manera exclusiva, distintos de los que usan los otros hogares que comparten la vivienda? Esta pregunta está referida al uso exclusivo de los cuartos para dormir por los miembros del hogar. Es una pregunta con signos de interrogación. El empadronador deberá anotar el número de cuartos que corresponda de acuerdo a lo declarado por el informante. Pregunta número 3. ¿Este hogar tiene uso exclusivo de baños con ducha o regadera distintos de los que usan los otros hogares que comparten la vivienda? Es una pregunta con signos de interrogación. La respuesta es simple. El empadronador deberá pulsar la opción que corresponda de acuerdo a lo declarado por el informante. Pregunta número 4. ¿Este hogar dispone de un espacio de uso exclusivo para cocinar distinto de los que usan los otros hogares que comparten la vivienda? Es una pregunta con signos de interrogación. Respuesta simple. Pregunta número 5. ¿El combustible utilizado normalmente para cocinar en este hogar es una pregunta que termina en 2 puntos. La respuesta es simple. Gas por bombona, gas directo, gas por tanque, que es bombona fija, electricidad, leña u otros. En ese caso se define carbón, querosén, etc. Pregunta número 6. Generalmente el agua utilizada para beber por los miembros de este hogar es una pregunta que termina en 2 puntos de respuesta simple. Hervida, filtrada, filtrada y hervida, tratada con cloro, comprada en botellones, recargada en potabilizadoras, sin tratamiento. Pregunta número 7. ¿Dispone este hogar para su uso particular de los siguientes vehículos? Admite más de una respuesta. Es una pregunta que termina en 2 puntos y es de respuestas múltiples. Si la respuesta es bongo, lancha o curiara, el sistema le mostrará una pantalla para que seleccione si es con motor o sin motor. Es importante resaltar lo siguiente. Allí no se incluye automóviles, motocicletas o bicicletas de uso oficial, taxis, mototaxis, carros por puesto, bicicletas o motocicletas de reparto, vehículos de carga ni otros vehículos que sean utilizados para el trabajo particular de una empresa o de uso exclusivo deportivo. Las opciones de respuesta son bicicleta, moto, que el empadronador anotaría cuántas, carros, cuántos, bongo, lancha, curiara con motor o sin motor, voladora o no tiene vehículo. Pregunta número 8. ¿Este hogar dispone de las siguientes tecnologías de información y comunicación?
admite más de una respuesta, termina en 2 puntos y es múltiple. Teléfono fijo por línea, teléfono fijo enchufe, TV por la señal abierta, TV conexión TDA CAN TV, TV con conexión por cable, TV con conexión por satélite, computadora, dispositivos móviles como son los tablets, celulares, consolas, acceso a internet fijo o móvil o no dispone. Pregunta número 9. Este hogar dispone de... Aquí se indaga cuál es el equipamiento que tiene el hogar. Es una pregunta que termina en 2 puntos y también es de respuestas múltiples. Las opciones son radio, nevera, lavadora, secadora eléctrica o a gas, calentador de agua eléctrico o a gas, aire acondicionado, cocina eléctrica o a gas, microondas, plancha, licuadora, equipo de sonido, congelador o no dispone. Pregunta número 10. Es una pregunta que está referida a los comités locales de abastecimientos y producción CLAP. La pregunta es, ¿este hogar ha sido beneficiado del programa CLAP durante los últimos 6 meses? Es una pregunta con signos de interrogación simple. Si la respuesta es no, pasará a la pregunta 12, emigración. Pregunta número 11. ¿Cuál de los programas CLAP? Es una pregunta con signos de interrogación y de respuesta múltiple. Admite más de una respuesta. Por sitio de trabajo, si la recibe mensual, cada 2 meses, cada 3 meses, de manera ocasional o no recibe. Y si es por la comunidad, si la recibe mensual, cada 2 meses, cada 3 meses, de manera ocasional o no la recibe. Módulo de emigración. La emigración consiste en dejar el país o lugar de origen para establecerse en otro país o región, especialmente por causas económicas o sociales. En estas preguntas se comienza con el registro de las personas que emigraron del país y eran miembros del hogar que se está empadronando. Se pregunta el nombre y el sexo de la persona que emigró. Se anota la edad en años y pulsa el lugar de nacimiento de la persona. Si responden que nació en el exterior, se desplegará una pantalla en el dispositivo con los continentes y otra con los países de dicho continente. Allí pulsará el empadronador el país de nacimiento. Se anota el año de salida y pulsa el motivo de su salida y en qué país reside en la actualidad. Se pregunta el último nivel educativo alcanzado, si posee título y de qué sector de la educación, media o superior. En estas 2 preguntas se registran el área superior del título obtenido y el título que le fue otorgado a la persona que emigró. Luego de ello, se registra la condición de ocupación de la persona que emigró. En esa pregunta control se verificará si se registraron o registró a todas las personas integrantes del hogar que emigraron. Sección 4, composición del hogar. Esta sección está dirigida solo a las personas residentes habituales del hogar que se está empadronando. Para las personas residentes habituales del hogar que se está empadronando, el sistema le permitirá iniciar el registro solicitando y anotando el apellido y nombre del jefe o jefa del hogar. Es la persona número 1. Parentesco, el sexo y la edad. Luego se continuará con el resto de las personas, conforme se indica en el orden dado en la instrucción de la próxima lámina, hasta terminar el registro de las personas de ese hogar. En un hogar no pueden existir 2 jefes de hogares, ni 2 esposas, esposos o compañeras, compañeros. No olvide listar a los recién nacidos y a los ancianos. Composición del hogar. Es la información de las personas que residen habitualmente en el hogar. No se olvide de incluir a todos los miembros y en especial a los ancianos y a los niños. Este es el orden como deben listarse todas las personas que componen el hogar que está siendo empadronado. En primer lugar, jefe o jefa de hogar, esposa, esposo, compañera, compañero, hijos, hijas, hijastro, hijastra, nieto, nietas, yerno, nuera,
padre, madre, padrastro, madrastra, abuelo, abuela, suegro, suegra, hermanos, hermanas, cuñado, cuñada, sobrino, sobrina, otros parientes, los no parientes, servicio doméstico y parientes del servicio doméstico. Es importante resaltar que cuando hablamos del servicio doméstico y parientes del servicio doméstico es cuando ese servicio doméstico vive en esa vivienda. Al empezar a listar los integrantes del hogar, como ya se les indicó anteriormente, se debe empezar por el jefe o jefa del hogar. Pregunta número 1. ¿Cuál es el apellido y nombre de cada una de las personas de este hogar? El jefe del hogar es el miembro principal, bien sea hombre o mujer mayor de 15 años, que se reconoce como tal o que las otras personas del hogar lo reconocen. A continuación se registrará el sexo, la relación de parentesco con el jefe o jefa del hogar. En este ejemplo es el jefe del hogar, el primero que estamos listando. Luego se registra la fecha de nacimiento y la edad cumplida en años. En el caso de los menores de 1 año, se anotará el número de meses transcurridos desde su nacimiento. A continuación, se procede a listar el resto de las personas conforme indica el orden dado en la instrucción anterior, hasta terminar el registro de todos los integrantes del hogar que se está empadronando. En este ejemplo de otro integrante del hogar, la relación de parentesco que tiene con el jefe del hogar es la hija. Se anotarán todos los datos mencionados en la lámina anterior, sexo, fecha de nacimiento y la edad cumplida en años, de esta otra persona y así sucesivamente debe hacerlo con todos los integrantes del hogar que se está empadronando. Módulo de misiones y programas sociales, participación y organización social. Estas preguntas están referidas a los integrantes del hogar beneficiarios de las diferentes misiones y programas sociales del Estado venezolano. Pregunta número 4. Integrantes del hogar beneficiarios de las diferentes misiones sociales del Estado venezolano en los últimos 6 meses. Admite más de una respuesta. Es una pregunta que termina en 2 puntos de respuestas múltiples y se desplegará el listado de todas las misiones. Si la respuesta es afirmativa, pase a registrarse cuál de las misiones o programas sociales ha sido beneficiado él o los integrantes del hogar que se está empadronando. En este caso, es beneficiario de Hogares de la Patria. Pregunta número 5. ¿Usted participa en alguna de las organizaciones que funcionan en su comunidad actualmente? Es una pregunta con signos de interrogación, simple y tiene un pase. El pase está referido a si no participa en ninguna de las organizaciones, el sistema lo llevará directamente a la sección 5, características individuales. Esta pregunta, al igual que las próximas, están referidas a la promoción, cooperación y apoyo y a la creación de mecanismos y redes de participación comunitaria. Pregunta número 6. ¿En cuál de las siguientes organizaciones que a continuación se señalan usted es miembro? Admite más de una respuesta. Es una pregunta que termina en 2 puntos. El sistema desplegará cuáles son las organizaciones sociales existentes en la comunidad. Pregunta número 7. ¿De qué forma participa? Admite más de una respuesta. Pregunta que termina en 2 puntos. Asistiendo a reuniones, perteneciendo a la organización, como vocero, estando en la junta directiva o coordinadora, Estado Mayor CLAP, jefe de calle CLAP. Otra especifique. Allí se desplegará una pantalla para que el empadronador anote el otro y lo especifique. En este caso, el ejemplo es asistiendo a reuniones y como vocero. Más allá de identificar a los hogares, su composición, sus datos, son utilizados como unidad de análisis e investigación referencia a la tenencia de la vivienda que habitan, el equipamiento, datos de los que emigraron y su participación en la sociedad. Sus valores y la práctica de esto constituye la base para el desarrollo y progreso de la sociedad. Todos juntos logramos un mejor país.